Hola, buenas tardes. Soy Luis Marchal, redactor de IM Médico e IM Farmacias, por lo tanto soy periodista especializado en salud y voy a moderar el encuentro que venimos hoy. Si están ustedes delante de la pantalla es porque les interesa un tema que tenemos aquí precisamente puesto, que es la integración de las terapias complementarias en la práctica médica, con la interrogante de si se está aprovechando todas sus posibilidades. Tenemos una hora para debatir sobre este tema. Primero cogeremos y haremos unas preguntas a unos doctores que están aquí conmigo, que después presentaré. Y en el público queremos dejar claro que tenemos sobre todo a personas, a médicos de atención primaria y algún pediatra que otro, más de uno, como digo yo. De todas formas, antes de nada, voy a dar unos datos de un estudio elaborado por Harris Interactive para la Asamblea Nacional de Homeopatía. El 84% de los españoles, 84 de cada 100, considera que las terapias complementarias y la medicina convencional pueden utilizarse de manera conjunta. Luego, hay un porcentaje muy bueno. Casi la mitad, el 47% de los españoles, ha utilizado la homeopatía a lo largo de la vida. Este porcentaje ha aumentado en los últimos años, puesto que en 2011 era del 33%. Y según esta encuesta, hay futuro para la homeopatía. ¿Por qué? Porque el 52% responde que considera usar tratamientos homeopáticos en el futuro. El objetivo de esta charla es un poco profundizar en estos temas, decirles que contamos con la colaboración de la Asamblea Nacional de la Homeopatía y debatiremos sobre la integración de las terapias complementarias. Ahora es hora de presentar a los ponentes, que son los verdaderos protagonistas de hoy. En primer lugar, el doctor Gonzalo Fernández, que es médico de familia, médico homeopata, máster en terapia breve estratégica y profesor del Centro de Enseñanza y Desarrollo de la Homeopatía. A su lado, Malva Díez Muñoz, que es pediatra, especialista en homeopatía, trabaja en el Centro Pediátrico San Francisco de Zaragoza y hablará de su experiencia, de por qué cree en la homeopatía. Y el doctor José Miguel Buñuel, doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y tiene formación en homeopatía por la Universidad de Zaragoza. Además, es profesor del Centro de Enseñanza y Desarrollo de la Homeopatía. Nos contará cuáles son los síntomas o patologías por los que se recurre más a la homeopatía. Entonces, antes de entrar en materia, explicarles que vamos a tener 45 minutos en los que debatiremos, en los que yo iré arrojando preguntas a nuestros invitados y después otros 15 minutos en los que ustedes, las personas del público, pueden lanzarnos preguntas. Tendré una tablet y yo se las iré planteando a los invitados, a nuestros doctores. Entonces, ahora empezamos con la primera fase, con el primer bloque, y la primera pregunta es para los tres. ¿Por qué decidieron formarse en homeopatía? Gonzalo, por favor. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues bueno, yo me decidí formar en homeopatía porque cuando empecé a ejercer medicina noté que me faltaba algo. ¿Y qué es lo que me faltaba? Pues me faltaba no tan solo tratar riñones, hígados, etcétera, sino me faltaba una globalidad, ver la persona, que es lo que yo estaba interesado, la persona que estaba detrás de eso, sus circunstancias vitales, sus emociones. Ya nos habían dicho en la facultad que a veces el 50 o 60% de las personas venían sin tener nada orgánico, pero sin embargo esas personas sufrían y sufren igual que las que tienen diabetes, hipertensión y cualquier otra afección. Entonces fue cuando encontré la homeopatía que me dio esa visión global, que también tiene la medicina convencional, por supuesto. Pero entonces vi que esos medicamentos, que al principio fui bastante escéptico con los medicamentos homeopáticos, pero vi que esos medicamentos también afectaban, incidían en la esfera emocional y en la esfera física. Y entonces, pues poco a poco fui perdiendo el escepticismo a base de probar y de ver que funcionaba, y así pues incorporé los medicamentos homeopáticos a mi práctica médica convencional. Creo que el caso de usted es algo diferente, que lo conoció desde más pequeña, ¿no? Sí, bueno, yo conocía la homeopatía porque en mi casa mis padres la usaban conmigo y con mis hermanos, entonces, bueno, algo conocía, pero en cuanto acabé la residencia de pediatría, pues tenía un poco de curiosidad por conocerla un poco más en profundidad y empecé a hacer algún curso, pero realmente cuando la empecé a poner en práctica fue con mis hijas, que tengo 2 hijas, y bueno, cuando se iban poniendo malas, iba probando lo que había aprendido en los cursos y veía que funcionaba y bueno, me llamaba la atención. Entonces pues la fui empezando a practicar con mi entorno cercano, pues me preguntaban amigas por sus hijos o familiares
Y según iba cogiendo un poco de confianza y viendo lo bien que funcionaba, que la verdad es que me parecía fascinante, fui estudiando más, formándome más, hasta tal punto de integrarla en mi trabajo, en mi día a día, hasta ser ahora mismo una herramienta fundamental en mi trabajo para poder tratar a mis pacientes. ¿También es una herramienta fundamental para usted, José Miguel? También es una herramienta. Yo a diferencia de ellos, bueno, al final acabamos todos desde el mismo sitio, ¿no? Por la curiosidad. La verdad que lo mío fue un poco casualidad, porque yo la homeopatía era una cosa que no la conocía, que había oído hablar de ella, pero desconfiaba un poco igual por el desconocimiento también de la homeopatía. De pronto, pues como dice Marva, buscas, pruebas y llegó a mis manos, a raíz de que mis hijos están con una tos, pues llega a mis manos un jarabe para la tos, casualmente homeopático, casualmente se toma el jarabe, mejora, y entonces esa parte de casualidad que pensamos todos al principio, y bueno, pues era casualidad. A continuación, por suerte, aparece por mis manos una promoción de un curso de homeopatía en la universidad, lo cual me daba un poco más de garantía, de seriedad, y ahí es donde yo empiezo un poco a trabajar o a estudiar, siempre guardando la distancia, siempre con muchas dudas, siempre cuestionando un poco lo que decían. Yo decía que siempre era la oveja negra del curso, porque yo estaba allí siempre un poco a distancia, yo era un escéptico de la homeopatía, hasta que gracias a Dios, pues eso, coincide que tenía hijos pequeños, como me pasaba a Malva, empiezo ahí a usarla, y es ahí donde empiezo a ver que esto me empieza a funcionar y es lo que me empieza a enganchar y es lo que ya me lleva a estudiar más, ¿no? Y cada día pues sigues formándote, hace muchos años ya que la utilizo y seguimos formándonos y estudiando. Ovejas negras hay en todas las familias, ¿eh? Los mayores escépticos siempre muchas veces hemos sido nosotros mismos. Es lo que nos pasa a todos, es verdad, cuando estamos en foros nuestros siempre lo comentamos, ¿no? Que todos hemos pasado por ese escepticismo y cuando estás con los compañeros y todo estamos en lo mismo, ¿no? Que venimos de ese, que es bueno, ese escepticismo para luego avanzar. ¿Y en qué situación se encuentra la homeopatía en estos momentos? Bueno, en estos momentos los medicamentos homeopáticos están registrados. ¿Qué quiere decir esto? Que en el último año la Agencia Española del Medicamento, la agencia que evalúa los productos sanitarios, etcétera, en España, ha registrado los medicamentos homeopáticos, ya estaban autorizados, pero les ha dado un código de registro. O sea que actualmente los medicamentos homeopáticos, que son medicamentos y solo se dispensan exclusivamente en farmacias, son como cualquier otro medicamento convencional. Esa es la legalidad actual de los medicamentos homeopáticos en España. ¿Y en qué igual o más o menos equiparable al resto de países europeos de nuestro entorno. ¿Y en qué patologías está indicada la homeopatía y cuáles son los síntomas o patologías por los que más se recurre a homeopatía? Ahí a veces igual podríamos cambiar la pregunta, ¿no? Y decir en qué patologías no estaría indicada, porque realmente la homeopatía, si nos basamos en los principios de la homeopatía, que hablamos siempre de similitud, la podemos indicar en cualquier patología en la que tengamos un medicamento que tenga síntomas similares a lo que tiene el paciente, ¿no? Que es el fundamento. ¿Dónde la vamos usando? Pues realmente, aunque es una realidad, pero no tendría que ser así. La usamos a veces donde no hemos tenido resultados con un tratamiento convencional, en situaciones donde un tratamiento convencional nos puede dar más problemas que beneficios. Me estoy acordando ahora, pues, las pobres embarazadas que acuden a consulta, que nunca les podemos dar nada, que a mí me asustaban siempre cuando llegaban a la consulta y nunca les das nada porque hay pobre está embarazada, ¿qué le voy a dar? Gracias a la homeopatía a mí me ha resuelto muchos problemas en embarazadas porque les puedes ayudar, ¿no? Situaciones a lo mejor, pues eso, catarros, infecciones respiratorias de repetición o patologías como los sofocos, que la medicina convencional también nos puede dar problemas. Y luego donde sí que lo uso mucho, también introducimos mucho, es en patologías tipo pues, ansiedades, duelos, depresiones, sitios, o sea, patologías donde ahí intento minimizar el consumo de psicofármacos al utilizar homeopatía. Y Malva, en pediatría, ¿qué sucede? O sea, ¿dónde recurren más? ¿En qué momentos recurrís más a la homeopatía? Pues un poco lo que dice Josemi, que se puede usar, es que prácticamente para cualquier situación y cualquier patología, ¿no? Quizás donde más la uso habitualmente es en las patologías más habituales que vemos en la consulta, como pueden ser infecciones respiratorias agudas, catarros, otitis, bronquitis, laringitis, tanto como de primera intención, como primer tratamiento, como complemento a los medicamentos convencionales que usamos habitualmente todos los pediatras, ¿no? Pero podemos usarla tanto en el momento agudo, en la patología aguda, como un poco como tratamiento de base en patologías, por ejemplo, respiratorias de repetición, pues los típicos niños que son de bronquitis de repetición, laringitis de repetición o otitis de repetición, que en la medicina convencional poco tenemos de tratamiento y con homeopatía sí que podemos ponerles un tratamiento de fondo o de base para
intentar prevenir estos episodios recurrentes, ¿no? Y bueno, pues digo de patologías respiratorias porque quizás es lo más frecuente que vemos en la consulta, pero luego, pues, por ejemplo, patologías de piel como dermatitis atópicas, urticarias o alergias, rinoconjuntivitis alérgica o patología del comportamiento, ¿no? Alteraciones del comportamiento, del sueño. Con esto también tenemos tratamiento con homeopatía. Si yo soy médico de atención primaria o pediatra y estoy interesado en la homeopatía, ¿dónde me tengo que formar? ¿Qué tengo que hacer para formarme? Vale. Yo antes quería comentar que me parece interesante para los compañeros y compañeras que nos están escuchando que con la homeopatía van a tener una herramienta para tratar cosas que a lo mejor tenemos limitaciones con la medicina convencional para tratar, y por eso me parece interesante. Además, unos medicamentos que van a... apenas tienen efectos secundarios, pero son leves, transitorios, etcétera, y que eso que es una herramienta interesante para incorporar. Y lo que me preguntabas de la atención primaria, bueno, yo he sido director de un máster universitario y antes José Miguel ha dicho que estudió homeopatía en la universidad. Yo soy director de un máster universitario durante 5 años y desafortunadamente con las campañas de los últimos años que ha habido en contra de las terapias complementarias, que es lo que estamos hablando ahora, pues se retiraron los estudios y los másteres en la universidad, desgraciadamente. Ahora, un médico de atención primaria que se quiera formar en homeopatía, pues puede recurrir a las asociaciones homeopáticas, que siempre estamos haciendo formaciones continuadas, cursos introductorios, etc. Pero es una buena oportunidad para pedir que volvamos otra vez a tener estudios y másteres universitarios, porque creo que es el lugar adecuado para que los médicos que estén interesados o los sanitarios interesados puedan hacer homeopatía y cursar homeopatía y otras terapias complementarias, ya que estamos diciendo que los medicamentos son como cualquier otro medicamento convencional. Otra duda es dónde encontrar los productos homeopáticos. A mí me ha llegado a pasar que me han mandado al herbolario. Correcto. Bueno, pues si te dicen que han comprado un producto homeopático en el herbolario, es que no es un medicamento homeopático. Primero, los homeopáticos son medicamentos, no son productos, no son hierbas, no son etcétera. Muy respetables también las hierbas, por supuesto, que de la fitoterapia, que es otro campo, pero los medicamentos homeopáticos solo se dispensan en farmacias. En todas las farmacias de España, alrededor de unas 20.000, dispensan medicamentos homeopáticos de manera exclusiva. O sea, que tienes que ir a una farmacia para comprar un medicamento homeopático. Ahí le voy a hacer un matiz, y son 22.000 farmacias. 22.000, pues vale. Yo sabía que estaba por allí. Una curiosidad. ¿Qué diferencia existe entre los medicamentos homeopáticos que se denominan con nombre en latín o comercial? Porque de repente ves un nombre que dices, ¿y por qué este nombre y no este otro? Eso es. Tenemos ahí, pues eso, medicamento homeopático que viene con esa denominación común internacional, donde viene con su nombre y viene acompañado de un número. Ese número es el que nos indica a cuántas diluciones ha sido sometido la tintura madre que hablamos para llegar a ese medicamento que tenemos ahí. Y luego lo diferenciamos de lo que sería ese medicamento con nombre comercial, que lo que lleva es diferentes principios activos homeopáticos dirigidos a una patología. Por ejemplo, vemos a la diapositiva, por ejemplo, un jarabe para la tos que llevará diferentes medicamentos indicados para una tos, o un medicamento de ansiedad con diferentes principios activos dentro del comprimido, del medicamento para esa ansiedad. Lo podemos comparar para que todos tengamos la misma idea con lo que puede ser los medicamentos antigripales, que llevan varios componentes, pues llevan un antihistamínico, un antidescongestivo, un antipirético, con lo que sería un ibuprofeno, que solo llevaría ese principio activo, ¿no? A la hora de usarlos, ¿cómo usamos? Pues esos medicamentos complejos que llamamos o que llevan varios principios activos, los vamos a utilizar sobre todo a lo mejor en situaciones en las que tenemos una consulta más rápida o no somos capaces de individualizar o no estamos preparados del todo para individualizar porque no tenemos la formación adecuada. Pues una consulta más rápida, una consulta de farmacia, ahí podemos utilizar un medicamento, una especialidad, un medicamento complejo con varios principios activos. Pero lo que realmente nos gusta a todos es ir al medicamento unitario, ¿no? Que es el que hablamos con ese nombre, con ese número, que el medicamento unitario es el que todos utilizamos y es la esencia de la homeopatía cuando buscamos ya pues a ese paciente que le hemos indagado un poco más en su patología, hemos hecho una anamnesis, llegamos más a la profundidad del paciente y es ahí donde utilizamos esos medicamentos unitarios y es donde vamos a conseguir más éxito. Y para eso hace falta esa formación que dice Gonzalo. ¿Combinarlos sería como hacer formulación magistral? ¿Combinarlos?
Sí, o sea, de repente utiliza uno más otro. O sea, al final Un se unitario y un complejo. o otro unitario. O podríamos utilizar 2 unitarios. No sería realmente una formulación magistral, pero a veces lo hacemos también. Podemos utilizar 2 medicamentos unitarios para una patología en la que sí que tiene una sintomatología variada y podemos utilizar, en vez de un medicamento complejo, a lo mejor que va a llevar 10, 12 medicamentos, y tenemos una sintomatología que podemos controlar con 2 medicamentos unitarios, lo podríamos utilizar. Interesante también, al compás de lo que dices, que los medicamentos homeopáticos son muy versátiles, o sea, son compatibles no solo entre sí, sino con los medicamentos convencionales. O sea, podríamos utilizar un medicamento convencional y un medicamento homeopático. Justamente me lo dejas muy fácil para la pregunta de justamente el nombre de este encuentro, que es cómo complementa la homeopatía a la medicina convencional, ¿no? Bueno, pues a ver, habitualmente acabamos en ella muchas veces, y es triste, pues eso, como una segunda opción, ¿no? Yo en mi caso, la verdad es que en la consulta, bueno, pues acabas usándola de todas formas. A veces la usas como primer tratamiento, de primera línea, y otra vez la utilizas como complemento. Entonces, a veces lo usas solo, ese medicamento, solo un medicamento homeopático, pues a veces te encuentras pacientes, sobre todo gente joven, con un problema de ansiedad, que tienen que conducir, que una benzodiazepina les va a dar mucho sueño, o ahora que viene la época de las alergias, que encima se están adelantando, que los antihistamínicos también dan sueño, pues tenemos medicamentos homeopáticos que nos ayudan ahí y que no nos van a dar todos esos efectos secundarios. Entonces, a veces lo usamos como primera línea de tratamiento único y otras veces como un complemento a otro tipo de tratamientos, como podemos utilizar muchas veces pues pacientes que están o con quimioterapias, radioterapias, que nos van a prevenir mucho, nos van a minimizar esos efectos secundarios de esos tratamientos, ¿no? Con lo cual, unas veces lo usamos buscando una curación y otras veces buscando un poco más de calidad de vida del paciente, ¿no? Realmente lo que hacemos es tener esa caja de herramientas ahí, que decía Gonzalo, siempre hablamos de esas cajas de herramientas nuestras. De la facultad salimos con una caja de herramientas concreta, pero la homeopatía nos da otra caja de herramientas más que añadimos a eso. En relación a esto, teníamos un estudio, se hizo un estudio en Francia, el estudio EPI3, que era un estudio a gran escala, donde se analizaron más de 8.000 pacientes, y ahí lo que veían era que separaban un poco los pacientes que iban a médicos que utilizan homeopatía y los diferenciaban de los que iban a médicos que no usaban homeopatía. Y se observaban 3 patologías más o menos frecuentes, que eran patologías osteomusculares, patologías de ansiedad, depresión, insomnio y patologías de infecciones respiratorias. Lo que se ve en ese estudio es que los pacientes que acuden a médicos homeópatas, o vemos ahí, hay una gran disminución o un porcentaje de bajada de consumo tanto de psicotropos, de AINES, de antibióticos, que tantos problemas nos están dando. Entonces tenemos esa caja de herramientas que nos ayuda a ayudar al paciente a minimizar muchos efectos secundarios y, como decía, a veces no solos, sino apoyando a otro tipo de tratamiento. ¿Apoyándose en la homeopatía podemos conseguir que haya mayor adherencia terapéutica a otros tratamientos alopáticos? Pues a veces que no necesitamos más medicamentos alopáticos y a veces conseguimos reducir un tratamiento alopático. Entonces, el paciente que utiliza homeopatía a veces sí que va consumiendo y consigues a veces reducir el consumo de según qué medicamentos alopáticos. A propósito de esto que está ahora bastante vago, por ejemplo, con el cáncer. A veces, cuando hablamos de homeopatía y cáncer, ¿no? A veces los tratamientos homeopáticos, porque a veces según cómo está el paciente, pues su disminución de neutrófilos, linfocitos, etcétera, hace que no puedan seguir haciendo tandas de quimioterapia. A veces los medicamentos homeopáticos contribuyen a aumentar esas defensas para que puedan tener mejor adherencia a las tandas y al tratamiento quimioterápico. O sea, a este nivel del que estamos hablando, por ejemplo, en cáncer, también en otros procesos, ¿no? Pero ahora que estaba bastante de actualidad. Lo que sería la coayudancia, ¿no? Eso es. Sería un apoyo a ese tratamiento para mejor calidad de vida de esos pacientes que los ves así. Y doctora, ¿por qué está más extendida, según parece, la homeopatía en pediatría? Quizás, bueno, yo pienso que quizás porque como en pediatría, sobre todo en los niños pequeñitos, pues tenemos pocos medicamentos que podemos utilizar por efectos secundarios o porque no se pueden dar en niños muy pequeñitos o bebés, y la homeopatía se puede dar desde recién nacido, pues es una herramienta que tenemos que quizás no tenemos con los medicamentos convencionales en según qué edades. O luego patología que a lo mejor con los medicamentos convencionales no tenemos ninguna herramienta para ayudar, y con homeopatía pues sí que podríamos utilizarla. Entonces, quizás con esto. Y luego también, desde mi punto de vista, hay niños que, por ejemplo, son súper malos tomadores de jarabes, que te lo vomitan, que le escupen, que no hay manera de darles nada.
y la forma de presentación de la homeopatía, que son gránulos o glóbulos, que son como bolitas, en los niños pequeñitos la verdad es que lo aceptan súper bien y se lo toman genial, y si son muy pequeñitos pues se disuelven en agua y se les puede dar, y la verdad es que lo aceptan muy bien. Y yo tengo papás que a lo mejor niños no conseguían darles ningún jarabe ni nada, y pues han buscado la homeopatía o han encontrado la homeopatía por esto, ¿no? Porque no se conseguían tomar ningún medicamento de otra manera. O sea, por ejemplo, tenemos bebés, tenemos embarazadas, tenemos ancianos, personas frágiles, ancianos que toman muchos medicamentos, en que los medicamentos homeopáticos se los podemos dar con total tranquilidad, cosa que en los medicamentos convencionales tenemos limitaciones, ¿no? Sería otra faceta que hace que la homeopatía sea también interesante para tener en cuenta. De hecho, no sé si notan que los padres buscan la seguridad en los medicamentos, ¿no? Claro, sí, bueno, nos podemos encontrar de todo, ¿no? Hay padres que a lo mejor no piensan mucho en esto de los efectos secundarios, pero otros muchos sí, y están preocupados porque a lo mejor ven que a su hijo le están dando cada 2 por 3 corticoides, o por ejemplo, si tienen una bronquitis y notan que al ponerle el salbutamol pues les pone muy nervioso, y entonces esto les preocupa un poco. Si les planteas que a lo mejor hay una opción de darles tratamiento con homeopatía, incluso exclusivo o complementario, que yo muchas veces en los niños con bronquitis les doy el salbutamol y les ofrezco, si quieren, también tratamiento con medicamentos homeopáticos complementario o solos, lo que ellos quieran. Luego, una vez cuando llegamos a un acuerdo y ellos a ver qué opinan y qué es lo que quieren, y luego después en bronquitis sucesivas vienen y te piden las bolitas, ¿no? Oye, pues es que con las bolitas le fue muy bien en la otra bronquitis, si podemos dárselo otra vez. O sea, que es que incluso luego ellos te lo piden. Es que en realidad, como padres, como médicos, como sanitarios y las autoridades sanitarias, todos estamos preocupados por los efectos secundarios de los medicamentos convencionales. Sabes que hay estudios que hablan de que los efectos secundarios, en los países industrializados, los efectos secundarios de los medicamentos convencionales son la tercera causa de muerte. En todo caso, sea la tercera, la cuarta, la quinta o lo que sea, en todo caso es un problema, o se está convirtiendo en un problema de salud pública. La resistencia a los antibióticos, por ejemplo. Entonces eso hace que los medicamentos homeopáticos, que sí que pueden tener efectos secundarios, pero que en todo caso, por los estudios que se han hecho hasta ahora y por los 200 años que llevan estos medicamentos en la calle, digamos, pues sabemos que esos efectos secundarios son leves, transitorios y muy poco frecuentes. Por lo tanto, son unos medicamentos muy dignos de tener en cuenta, tanto como padres, como médicos y como para las autoridades sanitarias también. Lo único es que siempre está en el debate qué evidencia científica existe sobre la eficacia de la homeopatía. La evidencia científica es clara. Hoy día podemos decir, ¿hay evidencia científica de la homeopatía? Claramente sí. Mira, cualquier disciplina que si quisiera ser científica tendría que primero mostrar que los principios activos tienen unos efectos biológicos. Bueno, la homeopatía, hay más de 2.400 estudios publicados en revistas homeopáticas y no homeopáticas que muestran esos efectos biológicos de los principios activos homeopáticos. Y estamos hablando, y así ya contesto la pregunta hipotética del placebo, estamos hablando de células de laboratorio, de tejidos donde no hay posibilidad de efecto placebo, de plantas, por ejemplo, plantas intoxicadas con arsénico, que se le da arsénico homeopático y se recuperan mucho más antes de manera estadísticamente significativa. Y esto, digamos, serían los estudios in vitro. Después, una vez que has mostrado que tiene efectos biológicos, tendrías que mostrar ya sus efectos más específicos, y ahí en medicina convencional tenemos los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos controlados, aleatorizados, a doble ciego, y los metaanálisis. La homeopatía tiene estudios, tiene ensayos clínicos, aproximadamente unos 300 ensayos clínicos a doble ciego, en los que muestra la especificidad y en su acción ya en situaciones específicas. Por poner un ejemplo, que siempre con los ejemplos son más tal, tenemos por ejemplo calibicrómico, es un medicamento homeopático dado en unidades de paliativos, que para los intubados, personas intubadas que tienen unas secreciones, y entonces dando calibromatum se vio, y está publicado en la revista Chest, que es una revista de impacto para cirujanos, para neumólogos y demás, en que se acortaba la estancia de esas personas, disminuía las secreciones y se acortaba la estancia de esas personas alrededor de 3 días.
O sea, ensayo clínico a doble ciego. Una vez que tenemos ensayos observacionales, tenemos ensayos de cortes y después tenemos, que es interesante para las autoridades sanitarias, los ensayos epidemiológicos. Antes comentaba José Miguel el ensayo EPI3, que es el mayor o de los mayores ensayos epidemiológicos que se han hecho en atención primaria. Más de 8.000 pacientes implicados, más de 800 médicos de atención primaria implicados, con los resultados que comentaba José Miguel, de que los médicos que habían incorporado los medicamentos homeopáticos en su práctica a efectos clínicos similares en diferentes afecciones, que las infecciones respiratorias, problemas musculoesqueléticos, ansiedad, depresión, etc., los pacientes consumían más de la mitad menos de antibióticos, de antiinflamatorios, de psicotropos, con lo cual mostramos otra vez que los efectos secundarios... Con los mismos resultados. Que es lo que sí, a efectos clínicos similares, exacto, con los mismos resultados. Entonces, hoy día, evidentemente decimos que la homeopatía tiene evidencias científicas y tanto que sí. Evidentemente no es el mismo volumen que tenemos en medicina convencional de estudios, porque hacer un estudio es muy costoso, pero podemos decir que la homeopatía tiene evidencias científicas a todos los niveles. Y no sé si han visitado algún laboratorio homeopático. ¿Se diferencia en algo de los demás? Hoy día, además, como que ya he comentado, que los medicamentos homeopáticos están registrados igual que cualquier medicamento, ya antes también los laboratorios que elaboran los medicamentos homeopáticos están bajo el control de las autoridades sanitarias como cualquier otro laboratorio y tienen que cumplir los mismos requerimientos y las mismas normas que cumple con cualquier laboratorio que la autoridad sanitaria les pide, no solo aquí, sino en Europa, que, como decía, que también están considerados medicamentos. Acabamos de vivir un momento problemático con la gripe A, con una epidemia que hemos tenido. ¿Cómo puede ayudar la homeopatía en infecciones respiratorias? Bueno, la verdad que la homeopatía, y como vemos aquí, pues eso, vemos la diapositiva esta, tenemos estudios en prevención, en primera línea, complemento. La verdad que en todos esos procesos respiratorios, todas esas infecciones respiratorias, nos podría ayudar tanto en prevención, porque sí que es verdad que los pacientes que usan medicamentos homeopáticos pueden empezar a tomarlos ya. Cuando empiezan los primeros fríos, las primeras guarderías, el primer semana de colegio, que a partir de ahí ya se nos desencadena todo, pues tenemos medicamentos que podemos empezar a utilizar ahí ya para intentar prevenir, para que no haya tanta patología respiratoria, pero luego también los podemos utilizar como tratamiento. Entonces los medicamentos, usándolos para quitar esa sintomatología, nos van a reducir los síntomas sin los efectos secundarios de otros medicamentos. Y luego también los podemos utilizar para evitar que sigan cayendo cada año, o que esas recurrencias que va apareciendo sobre todo en los niños, como decía Marva, ¿no? Entonces lo podríamos utilizar en esas vías, tanto como prevención, como primera línea, como complemento, pero en eso tenemos muchos estudios también, como decía Gonzalo, evidencias hay, estudios en infecciones respiratorias altas, donde se ve que los pacientes que consumen medicamento homeopático pues tienen menos infecciones respiratorias, y cuando las tienen, la sintomatología es más leve y la duración más corta. ¿La situación de los medicamentos homeopáticos en España es similar a la del resto de Europa? Es lo que he comentado. En el resto de Europa, y recuerdo una pregunta que hizo un diputado socialista a la Comisión Europea al respecto de la consideración de los medicamentos homeopáticos, la Comisión fue muy clara al respecto, de que no pensaba cambiar el estatus de medicamento homeopático para los medicamentos homeopáticos. Por lo tanto, los medicamentos homeopáticos son medicamentos, así están considerados en la Unión Europea, e incluso tanto dentro de la Unión Europea como fuera hay países que están financiados los medicamentos homeopáticos, como el caso de Suiza, como el caso de Alemania, etc. O sea que la consideración como medicamento es la misma en toda la Unión Europea. Lo único es que está muy bien todo lo que me dicen, pero tenemos una situación de cierta resistencia. ¿Por qué hay tanta resistencia a la homeopatía en España? ¿Hay resistencia? Yo es que, no sé, si lanzas la pregunta, y sí que es verdad que resistencia, yo creo que la resistencia a veces está en focos pequeños, que tampoco es tanto, y la sensación que ves alrededor es que cada vez hay más compañeros que se acercan un poco más, que se abren un poco más a ver patologías terapéuticas complementarias, como puede ser la homeopatía, puede ser la acupuntura. Entonces cada vez se ve más apertura de miras, ¿no? No ves tanta resistencia. Sí, yo más que resistencia, lo contrario. Y además los datos que has dado al principio de la charla
pues es que son muy claros. Y encuesta tras encuesta, incluso a pesar, ya digo, de las campañas de los últimos años, encuesta tras encuesta, recuerdo la encuesta del CIS, la encuesta de la Fundación de la Ciencia y Tecnología, todas coinciden en que la confianza que tiene la población en las terapias complementarias y en concreto en la homeopatía es alta. Y no solo que la confianza es alta, sino que además un dato que creo que no ha salido es que 8 de cada 10, y eso se repetía y se ha repetido bastante, 8 de cada 10 recomendarían a familiares amigos que han tenido su tratamiento homeopático, lo recomendarían a familiares o amigos, con lo cual yo creo que el presente es bueno y el futuro, con toda esa problemática que hemos comentado también que tenemos en medicina convencional, creo que es muy esperanzador. Sí, yo la verdad es que cuando empecé con la homeopatía me daba a veces un poco de reparo plantearles a los padres si querían algo de homeopatía por miedo quizás a qué iban a decir o pensar, pero según he ido cogiendo confianza y viendo con la experiencia cómo funciona y todo, prácticamente se lo planteo a todos los padres cuando veo que hay una opción de tratamiento con homeopatía, y es muy raro que me encuentre delante unos padres que me digan que no quieren probarla. Alguna vez me he encontrado con alguno, pero en general todos o ya la conocen y entonces dicen que claro que sí, y si no la conocen están abiertos a ella y luego una vez que la prueban, luego vuelven y me vuelven a preguntar por homeopatía. O sea que hay un interés creciente realmente, como sí. muestra el Harris Interactive. Es interesante esto porque los médicos, todos los médicos podemos prescribir medicamentos homeopáticos, pero todos los pacientes pueden complementar o elegir el tratamiento que consideren adecuado. Y esto está en la Carta de Autonomía del Paciente y forma parte de la medicina de la evidencia. La medicina de la evidencia no solo son los ensayos clínicos y la experiencia del médico, sino los valores y preferencias del paciente. Entonces me parece también interesante que los pacientes también pueden tener su opción de poder, ya digo, elegir o complementar el tratamiento como les parezca oportuno. Y el que además es un ofrecimiento y el que no le guste, pues encantados de la vida. Es más, ¿no? Cada vez el paciente es ya parte de su tratamiento y él decide un poco hacia dónde va. Es tener una opción más, simplemente. Y es lo que decíamos antes con José Manuel, una caja de herramientas donde cuanto más opciones tienes, pues yo creo que es mejor para todos, ¿no? Simplemente es una opción y el que no quiera, pues no pasa nada. Pero en estos pacientes falta una cultura de la prevención que entonces haga que siga ampliándose, avanzando la homeopatía. Los pacientes, la cultura de la prevención seguramente falta en la mayor parte de países porque lo que no hay, y yo lo que echo de menos como médico es y lo que la homeopatía aboga muchísimo es por una verdadera educación sanitaria. Y ahora estamos asistiendo a la presión asistencial, cada año asistimos a la presión asistencial, porque hemos perdido esa confianza que tenían nuestros abuelos, nuestros padres, de para según qué afecciones leves tener el autocuidado, la confianza suficiente de esperar y tomarte pues cualquier producto o sustancia y que no necesitas acudir al médico por según qué cosas, ¿no? A vosotros vienen al médico y decir, desde esta mañana me pica la garganta. Bueno, y desde hace una hora... Espérate un poquito, esta mañana pues podemos esperar un poquito. Quiero decir, a mí no me molesta que vienen a mí, pero si van a urgencias, porque a veces sí, van a urgencias, pues claro, es normal porque el paciente no sabe dilucidar qué gravedad tiene esto, ¿no? Y por un lado es comprensible, pero bueno, podemos esperar un poco y ver hasta qué punto las cosas van evolucionando. Hay que a veces esperar o tener confianza. La homeopatía estimula los mecanismos de autorregulación del organismo. Y volvemos otra vez ahí a que nuestro organismo está preparado para afrontar muchas situaciones, no todas, pero muchas situaciones, sobre todo las que no son tan graves que uno ya lo nota que requiere ir a urgencias, evidentemente, ¿no? Vivimos quizá la sociedad de la rapidez. ¿La homeopatía actúa más lentamente, susurra? Eso es un prejuicio, que la homeopatía en casos agudos actúa muy rápidamente. O sea, y eso es una experiencia que todos tenemos, que a veces todos hemos empezado por dar árnica. Tú durante un golpe, si tienes la mala suerte, o tu hijo o algún familiar que se da un golpe que no requiere urgencia, sino un morado, tal y cual, dale árnica. Y vamos a ver con qué rapidez actúa, incluso comparado con otros antiinflamatorios. Yo te cuento una experiencia propia con una urticaria de mi hijo propio, y estar tomando, bueno, él estaba con sus antihistamínicos, sus cosas, y en el momento en que yo entro en la homeopatía y con algún compañero empieza a darle un medicamento homeopático y en cuestión de 5 minutos, 10 minutos está limpio. Sí, sí. Yo con urticaria eso es rápido. Es súper rápido. Ahora bien,
para afecciones crónicas, que es muchas veces para las que las personas acuden a los consultorios homeopáticos, eso requiere pues, más tiempo. Estamos hablando ya, pues eso, afecciones de tipo desde enfermedades autoinmunes, desde hipertensiones, desde diabetes, etc. Entonces, claro, eso como en medicina convencional, la dificultad es la misma. A veces hablamos un poco de la proporción, somos ¿no? médicos, del tiempo de cronicidad con el tiempo de respuesta, pues un poco así. ¿Y qué sería necesario para que los más médicos de familia prescribieran homeopatía? Formarse. Desde luego la formación va a ser fundamental, porque es lo que me pasaba a mí. Lo que no conoces no lo usas. Y si no te formas, no lo vas a usar nunca o lo vas a usar mal. Y si ya esa formación, como hemos comentado antes, la tenemos dentro de organismos universitarios o centros un poco especializados y la basamos además en evidencia, en experiencias de los profesores, con eso es lo que llegamos más a conocer ese medicamento homeopático, a transmitir lo que es la homeopatía y a conseguir un buen uso de la homeopatía y a poder utilizarla día a día. ¿Sucede lo mismo con los pediatras? ¿Qué haría falta? O sea, es esto mismo que dice Josemi, realmente la formación. Si no te formas en algo y lo desconoces, ¿cómo vas a ponerlo en práctica? Entonces, formación y luego, pues yo en los cursos que he hecho de formación me ha servido mucho la experiencia personal, luego hablando con compañeros, pues que has tratado algo en concreto y mira cómo te ha funcionado, o sea, ver que alguien lo ha utilizado en eso en concreto y que le ha funcionado así. Entonces, luego tú resulta que lo pones en práctica de la misma manera y te funciona así de bien, y entonces eso es un poco lo que te anima a seguir utilizándolo y a seguir formándote. ¿Y existe algún tipo de diferencia de dosificación en los tratamientos con los niños que con los adultos? Con la homeopatía, el tipo a nivel de posología, de pautar un tratamiento, no hay diferencia en niños como con adultos. Sí que a lo mejor la forma de administrarlo, como he comentado antes, como la mayoría son gránulos, glóbulos o comprimidos, en niños pues te diría que menor de 2 años, que no les vas a meter las bolitas en la boca, se pueden disolver en agua y administrar con una jeringuilla, por ejemplo. La diferencia quizá también es que en medicina convencional utilizamos, o nuestra referencia es el peso, digamos, es importante la dosis y el peso. Sí. En homeopatía no importa tanto el peso, sino importa la frecuencia con la que das la dosis. Normalmente eso es en función de la agudeza o cronicidad del medicamento, lo damos con más dosis frecuencia o en menos dosis. Eso es una ventaja para los que vemos adultos, que de vez en cuando te toca ver niños, que un medicamento convencional tienes que estar pensando, calcular, tal, que es lo que más nos cuesta. En homeopatía es incluso el miedo a dar demasiada dosis, ¿no? Claro. Pasarte de dosis. Esto con la homeopatía puedes estar tranquilo en este sentido, que no hay riesgo de sobredosis. Y eso de que tienes que tomar los gránulos, ponerlos debajo de la lengua y que se queden debajo de la lengua, bueno, eso muchas veces pone nervioso. En pediatría yo les digo a los padres que lo ideal es lo ideal, que sea fuera de las comidas, espaciado de las comidas, debajo de la lengua, pero bueno, con los niños pues chupan las bolitas y luego las muerden, a veces te acuerdas cuando el niño está comiendo, pues bueno, lo ideal es lo ideal, pero yo lo he comprobado con mis hijas, funciona de todas las maneras. Además, la absorción sublingual no es propia de la homeopatía. En medicina convencional tenemos medicamentos que también se dice que es por absorción sublingual, entonces sí. Nosotros hacemos general un determinado mecanismo que ya existe en medicina convencional, ¿no? Que es la absorción sublingual, que no necesariamente tiene que ser debajo de la lengua, sino que en la boca. En la boca. Además, que habría que hacer un estudio en general de cuántos de los aquí presentes, bueno, no de los aquí presentes, sino en general, tomamos las posologías de los medicamentos. Tal cual. Bien, manda, ¿no? Ya, sí. Esa es otra. Esta es otra historia. Bien, pues más o menos hemos acabado un poquito antes de tiempo con el bloque de nuestro debate. Podemos pasar a las preguntas que me van mandando por aquí. Muy bien. Y Erika Cid pregunta comenta que si existe la idea de que es complicado estudiar la homeopatía, que si eso es cierto o es posible empezar con el manejo de los medicamentos homeopáticos rápidamente. No, mira, estudiar homeopatía para una médico, que entiendo que es la que nos están viendo, bueno, es fácil. Después todo tiene sus niveles. Siendo médico estás ya capacitado para empezar a dar, pues eso, lo que estaba diciendo, árnica, apis en según qué casos, y eso va a hacer que tú además te estimules y que vayas a lo mejor profundizando, pues vas a ir estudiando y vas profundizando. Pero en principio para un médico no es, la introducción es relativamente fácil, y después es como todo, claro, cuanto más profundizas pues más tienes que estudiar, pero eso como en todo, como todo en la vida. Te pongo el ejemplo, ahora que estamos con residentes, y los residentes cuando oyen, claro, son palabras nuevas, son medicamentos nuevos, es todo algo diferente, que claro, si no lo has oído nunca, cuesta. Claro. Entonces es difícil, todo lo que es nuevo al principio cuesta un poco, pero una vez que ya vas entrando, es coger la dinámica.
y es el poco a poco, ¿no? Jorge Fernández lanza otra pregunta para todos acerca de vuestra experiencia personal. ¿Cuál es la satisfacción que se obtiene con los pacientes cuando se usan medicamentos homeopáticos? En general el feedback es bueno. O sea, normalmente la gente cuando viene a la consulta, es más, yo cuando la empezaba a utilizar, pacientes que lo utilizas dentro de la sanidad pública y pacientes que volvían y te decían, me ha dicho fulano, que cómo me han dado, porque la gente va buscando y el hecho de que tu propio médico te esté utilizando homeopatía, además el uso de la homeopatía lo que te abre es más hacia el paciente, que es otra de las ventajas que hablamos siempre, ¿no? Que el utilizar, lo que hablamos del medicamento unitario, de profundizar más, te llega a conocerlo más, a profundizarlo más y en general su feedback es positivo y es bueno. Siempre a veces, pero como en todo, pues a veces puedes poner un tratamiento, no acaba de funcionar bien, tienes que cambiar, modificar, pero en general la aceptación buena y el feedback bueno. O sea, yo, por ejemplo, algo que en pediatría vemos muchísimo, ¿no? Los mocos, que todos los niños tienen mocos y en niños pequeñitos pues les tienes que decir que lavados nasales y a convivir con los mocos, pero por ejemplo hay muchas homeopatías que sirven para tratar los mocos y en función de cómo son los mocos das una o das otra. Entonces yo cuando los padres me dicen que sus hijos tienen mocos, yo me pongo a preguntarles, ¿y tiene congestión? ¿Cómo son los mocos? ¿Son verdes? ¿Son espesos? ¿Son transparentes? ¿Le mejora cuando sale a la calle o le empeora por la noche? Los padres, bueno, dirán, ¿y esto por qué me preguntan si nunca jamás me han preguntado esto de los mocos? Pues es que en función de cómo son los mocos y las características y cómo mejoran y cómo empeoran, pues les das una homeopatía a otra y entonces los padres ven que les va bien y que les funciona y luego te vuelven a la consulta habiendo dicho, pues tuvo mocos y le di las bolitas que me diste la otra vez porque le fueron muy bien y bueno, pues está mejor y te comentan, o ya la tiene tos o lo que sea, pero que luego son los padres los que como han visto que le ha funcionado empiezan a utilizarlo en el próximo catarro que tengan, o sea que la aceptación es buena, como dice Josemi, no siempre a lo mejor aciertas a la primera y aciertas tanto siempre, pero bueno, en general la aceptación es muy buena porque luego ellos lo ponen en práctica en los siguientes episodios. Incluso hay padres que ven que a sus hijos les va bien y deciden tomar también una homeopatía para ellos. Sí, muchos. Luego me dicen, oye, esto también me lo puedo tomar yo, y porque me lo estoy tomando, digo, sí, sin problema, no hay problema, sí. Sí, incidiendo en lo que decía él también, aparte de los pacientes evidentemente buscan la eficacia en primer lugar, pero también la homeopatía tiene esa visión humanista que la medicina convencional también tiene, pero que parece que a veces se nos ha olvidado y entonces tratamos a eso que dice José Miguel, de que tienes que conocer a la persona, pero no porque seas más bueno, más bondadoso los homeópatas, sino porque es que necesitas conocerlo para prescribir el medicamento. Necesitas conocer cómo es, necesitas ver cómo su organismo y cómo ellos reaccionan a según qué circunstancias vitales que le van pasando. Y ese conocimiento hace que puedas prescribir el medicamento adecuado para esa persona en ese momento dado. Por eso tiene esa parte también que creo que es muy atractiva, esa parte humanista y esa parte de trato, de que el paciente vuelva a ser el protagonista, ¿no? Que parece que con tantas pruebas y tanta tecnología parece que se ha perdido el protagonismo y el cómo vive la enfermedad, la homeopatía es muy importante, no solo qué enfermedad diagnóstica tiene, sino cómo la siente y cómo la vive el paciente. Pepa de Castro Soler pregunta, en el año 2018 se prohibió la prescripción de homeopatía en la consulta de sanidad pública. No sé a qué se refiere bien. No. Nunca se ha prohibido ninguna... de hecho, ¿no? Porque de hecho lo que estamos viendo es que los medicamentos homeopáticos siempre han estado autorizados y todos los médicos hemos podido prescribirlos. Que después, en según qué servicios o en qué ha habido recomendaciones de un tipo u otro, es otra cosa, pero legalmente nunca ha estado. Ha habido momentos en los que algunos compañeros han comentado que han recibido, pues eso, o cartas recomendando, no prescribas, no hagas, pero claro, nadie te puede prohibir algo que lo que dice Gonzalo. Legalmente hubo campañas, y todos lo sabemos, el gobierno se gastó 1 millón de euros contra las terapias complementarias de una manera un tanto absurda, porque no tenía mucho sentido, porque si algo han venido a hacer las terapias complementarias es a sumar, a integrar, a aportar, no es una disyuntiva de esto o lo otro, como empieza el príncipe Carlos, que si ahora se tratará con esto o con lo otro, no, se puede tratar con las dos cosas, porque para eso han venido las terapias complementarias, o para eso existen tanto o tan antiguas como nuestra medicina convencional, para sumar, para tener más opciones. Y ya está. Entonces, por eso se llaman complementarias, precisamente. Claro. Fernando Pérez Viana pregunta cuántos cursos de formación son necesarios para dominar adecuadamente los tratamientos homeopáticos, así en general.
no paras, no acabas. No podemos hablar en concreto de cursos. Y no solo de cursos, porque es que hay luego... veces hay enseñanzas que están hechas en módulos, otras enseñanzas que están hechas en 1 año o 2 años para licenciados, depende, es diferente en cada asociación. No es 6 años de carrera como la medicina. Exacto. Claro. No. Y en medicina nunca se acaba la formación. Eso es. Yo recuerdo el máster que hacíamos, era un máster de 2 años, de fines de semana, etcétera, en la Universidad de Barcelona. Pero después hay otros cursos diferentes que son por módulos y que a lo mejor el que es pediatra y le interesa el módulo de pediatría, pues va a hacer ese módulo y le va de frente. Depende de las escuelas, ¿no? Claro. El CDH es otra manera y cada... Y luego hay que estudiar, pero igual que todo. O sea, tú haces el curso, pero no con el curso ya puedes hacerlo. A lo mejor luego tú tienes que estudiar en casa. Y luego a lo mejor tienes un caso en concreto que no lo has dado en ese curso, pero sabes que hay algo, te suena, entonces tú luego en casa puedes Lo vas a estudiar. buscar. Y siendo todo. médico es lo que decimos, Claro. que ya puedes empezar a prescribir. Claro. Esta pregunta la podría haber hecho yo perfectamente, pero la hace Laura Pedro, que es ¿qué se puede utilizar para digestiones pesadas? Ya empezamos con los... Bueno, Laura, pues seguramente no hay esa... para esto utilizamos esto, Claro. ¿no? Pero bueno, en todo caso hay medicamentos para digestiones pesadas así. Habría que conocer más, tendríamos que conocer más cómo es eso. O sea, somos muy detallistas más en la historia homeopática, que es la misma historia que la medicina convencional, pero un poquito más detallada. Entonces, hay medicamentos como Nusvómica, como Licopodium, como carbovegetales que podrían servir, pero así, de entrada, no podemos decir, para digestiones pesadas este medicamento. Claro. Un poquito más de historia y entonces Sí, se podríamos acompaña decir... de En esto, claro, nosotros siempre decimos lo mismo, y a los alumnos cuando a lo mejor les formas, les dices, claro, nosotros no estamos prescribiendo homeopatía para esto, sino Claro. para Laura, que encima lo Exacto, siente para así, y entonces... Que ha es comido cuando tal cosa. Eso es. Entonces vamos a profundizar a ver cómo lo siente Laura, qué le pasa a Laura y qué es lo que realmente le pasa a Laura. Si tienes Que esa sea tendencia- distinto de lo que le pasa a Luis, ¿sabes? Entonces, Claro. esa es Sobre la- todo si no es una cuestión de un día o dos, una cuestión aguda, sino que sufre crónicamente de problemas de digestión. Claro. Y Entonces si le habría que pasa conocer justo a esa después persona. de las comidas, si tiene hinchazón en la parte de arriba del abdomen o en la parte de abajo, si le pasa unas horas después de comer, Ay. si tiene predilección por unos alimentos u otros, si le sientan peor unos alimentos u otros, si es estreñida, si no. O sea, es que buscamos el medicamento a medida para ese paciente en concreto. Correcto. En el caso de los niños también se me ocurre preguntar por los cólicos, ¿no? Que es algo que Claro. sufren mucho los padres. Pues lo mismo, pues con los cólicos hay 3 o 4 medicamentos que quizás son los que usamos para los cólicos, pero en función de cómo son esos cólicos, pues si el niño se pone rojo y se encoge, se estira, o sea, es que depende, si En el hace bien primer las cólico cacas no o no. se fijan y en el segundo día se fijan. Claro, entonces tú les dices en qué se tienen que fijar y entonces luego te vienen ya con los deberes hechos y te explican todo. María Calvo pregunta si existen contraindicaciones generales con los medicamentos homeopáticos, por ejemplo, insuficiencia renal, etcétera. No. María, pues eso es lo que hemos comentado, que los medicamentos homeopáticos son perfectamente compatibles con los medicamentos convencionales, sin mayor problema, incluso si hay insuficiencia renal. No hay o lo que sea. contraindicación. No hay problema. Al revés, igual hasta le pueden ayudar un poco. Y otra persona, Fernando González, ¿cómo ve el futuro de la medicina generativa? ¿Cómo veis en general el futuro de la medicina integrativa, perdón? Integrativa. Yo, bueno, tal como veo yo lo que pasa a mi alrededor, que los compañeros cada vez lo aceptan mejor, o no es como, pues eso que comentabas antes, que si se prohibía, no se prohibía. La gente que está a mi alrededor, gente que a lo mejor no la conoce o no la usa, y que cuando ven cómo tú la vas usando, cómo tú la integras dentro de la consulta, porque a yo en la consulta ni todos los pacientes salen con homeopatía, ni todos los pacientes salen con medicamentos convencionales. A veces se mezclan, salen con una cosa con otra, pero sí que es verdad que los que me rodean o la gente que yo veo alrededor es que cada vez se van abriendo más y que se interesan por eso que tú vas haciendo. Incluso te mandan pacientes porque ellos a lo mejor no han hecho formación, pero van buscando ya cosas. O sea, la veo bien. Yo también lo veo muy optimista, muy esperanzador, porque frente a esta medicina tecnológica de último nivel, que bienvenida sea por otro lado, nadie está en contra, pero parece que a veces se nos olvida, pues volvemos otra vez a la persona, que es la que sufre y que es la que padece, y cómo sufre y cómo padece. Y en esto la medicina integrativa, las terapias complementarias, tienen mucho que decir al respecto, y por eso esa unión entre la tecnología y la personalización, de hecho incluso se habla de medicina personalizada en la medicina convencional, la homeopatía es la medicina personalizada desde siempre, a su nivel, digamos, ¿no? María Zapata pregunta, volvemos un poco a los casos específicos, ¿qué soluciones existen en homeopatía para el insomnio?
No sé quién me quiere responder. Estamos Vas con los niños. Otra No, vez había que ver cómo, ¿no? Cómo Claro, es el insomnio. pues es que depende. Es que hay muchos medicamentos homeopáticos que son para el insomnio, pero es que depende de si el insomnio es de conciliación, de si tiene despertares, de si se desvela, de por qué tiene ese insomnio, que es que igual tiene alguna preocupación de base. O sea, A lo mejor tenía un divorcio, se ha quedado en paro, hace no sé qué. Entonces el medicamento cambia dependiendo de las circunstancias. Porque no es tratar el insomnio, es tratar el problema que le está produciendo el insomnio. Entonces, A veces un medicamento que usamos mucho y que la gente que no controla o que no La sabe cófea, ¿no? es la cófea. El mismo café, que es el café que te va a dar insomnio porque te altera, te pone, estás más hiperactivo, es el que usamos en homeopatía, medicamento cófea, para ese insomnio. Entonces a veces es un medicamento de fácil recurso, pero luego, como dice Malva, pues hay que ver la causa del insomnio, desde cuándo, por qué y a qué se refiere. Pero a veces una cofia, igual que el que se toma un café para despertarse, así de inicio, sin saber nada más. se toma la cofia para dormirse, ¿no? Lo que Sería dice un poco... Malva es eso, a veces hay que, más que estudiar a veces en profundidad, que eso todos los médicos y los que sois médicos seguro que es lo que hace, es cambiar un poquito el chip en esta cuestión de decir, bueno, tiene insomnio, pero porque tiene insomnio de 2 días o tiene insomnio porque está atravesando una circunstancia. Entonces, no vamos a tratar ese insomnio, hay que tratar a esa persona que tiene ese insomnio y que está pasando por esa circunstancia. Y el medicamento tiene que encajar con eso, no tanto con el insomnio. No es como dar un diazepam o un ansiolítico, ¿no? Es que se puede probar, puedes darle una cofea sin saber nada más, pero a lo mejor no le va a funcionar. Y entonces va a decir, la homeopatía no funciona, ¿no? Y es que en ese caso no se ha hecho bien el tratamiento. Eso a veces también nos pasa en medicina convencional, que vas por un medicamento, no funciona y no dices, la medicina no funciona. Claro, pero en homeopatía a veces sí, ¿no? Que hay que aceptar a la primera porque si no ya no me confías, ¿no? Y pasa que dejamos los tratamientos a mitad, igual que muchas veces te dejes de tomar un antibiótico y ves que ya estás curado o no ves síntomas y dices, pues lo dejo a mitad. ¿Pasa esto también en homeopatía? Más que dejarlo a mitad también es que la homeopatía a veces nosotros mismos prescribimos y hablamos de espaciar según mejoría en homeopatía. Entonces, en el momento que tu patología va mejorando, vas espaciando la frecuencia de toma, pues medicamentos a lo mejor lo puedes estar tomando una vez al día, conforme va mejorando vas espaciando y tomas 2 veces a la semana, 3, y eso el paciente también lo va haciendo. O cuando tienes un proceso agudo que le das unos mocos que a lo mejor le das cada hora, si está mejor va dejando, pero va dejando porque está mejor. Y en el momento que a lo mejor empeora vuelve a retomar. Pero no es que lo deja porque está mejor. Salvador Martínez pregunta, más o menos, algo que yo creo que ya está más o menos respondido, pero lo podemos decir a modo de resumen. ¿En qué especialidades médicas está más implantada la homeopatía? Yo, como director de guía, digo que pasaron muchísimos cientos de compañeros que se formaron, especialistas, yo lo que más veía, los que más acudían a formarse como médicos homeópatas eran los médicos de familia y los pediatras. Supongo, y yo me preguntaba, ¿por qué? Después tenía oftalmólogos, había cardiólogos, neurólogos, etc. Pero quizá las 2 especialidades médicas eran pediatría y médico de familia. ¿Y por qué? Yo creo que es porque son las 2 especialidades que ven más la globalidad. Claro. Me daba la sensación de que quizá tenía que ver con eso. Son las 2 especialidades dentro de medicina convencional que ven más la globalidad y la homeopatía tiene que ver con eso. Me parece a mí. Pero tratan el conjunto de la persona, no solamente... La globalidad de la persona, me refiero, sí. Nos queda un minuto y hay una pregunta que no es pregunta como tal. Ernesto Tellez de la Vega pone homeopatía para la diabetes tipo 2. No sé qué entendéis de aquí. ¿Qué quiere decir? Pues es otro caso particular, que volvemos a lo mismo, que no por el nombre diagnóstico habría que ver que la diabetes tipo 2, como ha dicho José Miguel, de Luis, es diferente a la diabetes tipo 2 de Pablo. Aunque el diagnóstico sea el mismo, tiene unas características diferentes y las personas, sobre todo, tienen unas vivencias diferentes, tienen unos sentimientos diferentes. Entonces habría que ver la diabetes tipo 2 de Luis y de Pedro, cómo es, qué características tiene, etcétera, y de qué manera le podemos ayudar con homeopatía, seguramente en este caso, seguramente a lo mejor como tratamiento complementario, claro. Depende qué antidiabéticos esté tomando, etcétera, etcétera, ¿no? Y habría que... Perfecto, pues hemos llegado al final de este bloque. Me gustaría ahora mismo, como todo periodista nos encanta, que me dierais un titular cada uno de esta charla. El mío sería quizá que parece que hay bastante futuro para la homeopatía, pero me gustaría que me dierais el vuestro, ¿no? El minuto o los 20 segundos de oro, como dice Xavier Fortes por ahí. Bueno, yo diría que hoy se habla en medicina convencional de medicina biopsicosocial. Biopsicosocial. La homeopatía es la medicina biopsicosocial desde hace 200 años. Y creo que, porque
porque afecta o considera el aspecto físico, el aspecto emocional, el aspecto social y el aspecto casi espiritual de la persona. Por eso creo que los compañeros que nos están escuchando y que están interesados en las personas, que le pueden dar una oportunidad a la homeopatía porque les va a dar muchas satisfacciones como médicos y como personas, y a sus pacientes también, y van a poder tratar cosas que a lo mejor se encontraban limitados con la medicina convencional. Y ya digo, le van a dar una de las cosas que nos decían algunos estudiantes que han hecho homeopatía o médicos que han hecho homeopatía, decían que me ha despertado de nuevo el gusto por volver a ejercer la medicina. Y eso siempre me dejaba pensando, ¿no? Porque era como recuperar de nuevo el trato con el paciente, que es por lo que hemos estudiado medicina, por el trato y la persona, ¿no? ¿Malva? Bueno, yo diría que la homeopatía funciona, yo lo he comprobado, y que una vez que la pruebas y la pones en práctica y lo ves que funciona y cómo funciona, es que no puedes dar la espalda. O sea, es que solo te entran ganas de seguir estudiando y de seguir ampliando tus conocimientos para poder usarla más y en más situaciones. Y luego que son los padres los que cuando la prueban te la piden. O sea, que eso es más satisfactorio que eso que puede haber, ¿no? José Miguel. Pues hemos hablado mucho de la caja de herramientas, entonces vamos a sacar la caja de herramientas del trastero, vamos a no aparcarla ahí, no vamos a usarla, porque es más, nuestros pacientes, todos, hemos visto porcentajes, muchos pacientes nuestros usan homeopatía, preguntan por homeopatía, y yo creo que es importante que todos los médicos tengamos por lo menos nociones de homeopatía para saber qué están consumiendo nuestros pacientes. Pues muchas gracias a los tres, muchas gracias a la Asamblea Nacional de Homeopatía por promover este encuentro. Y muchas gracias a todos ustedes por estar ahí. Esperemos que a alguno le pique la curiosidad por saber más. No sabemos si algún día volverán los másteres de los que nos han hablado, pero bueno, hay futuro para la homeopatía. Muchas gracias y buenas tardes.